Hola, les envío un saludo para todos. Me presento. Mi nombre es Priscila Esparza Rodarte. Actualmente, pues me encuentro trabajando en el Juzgado Segundo Civil de Fresnillo, Zacatecas. La intervención a mi cargo versa pues sobre el denominado derecho de las personas. Para ello, pues nos vamos a apoyar de nuestra codificación civil y los libros de título Las personas y sus atributos de Ricardo Treviño García y Derecho Civil, Introducción y Personas de Edgar Vaqueiro y Rosalía Buenrostro. Este tema pues ya lo conocemos como profesionistas en el derecho, ya que fue objeto de las primeras asignaturas de la universidad. Comenzamos, compañeros. Para esto, se elaboraron un conjunto de diapositivas para hacerlo más fluido. El derecho de personas. Primeramente tenemos que conocer cuál es el concepto de persona. La persona es el sujeto de derechos y obligaciones. Nuestro Código Civil, en su artículo 22, concibe a la persona como todo ser humano capaz de derechos y obligaciones. Las personas tienen una clasificación. ¿Cuál es esa clasificación? Las personas se clasifican en personas jurídico-individuales y personas jurídico-colectivas. ¿Cuáles son las personas jurídico-individuales? Las personas jurídico-individuales va a ser la persona física, esto es, la mujer y el hombre como sujeto de derechos y obligaciones, con la capacidad para intervenir en relaciones jurídicas. Mientras que las personas jurídico-colectivas, ¿qué son? Las personas jurídico-colectivas tenemos que son las asociaciones o instituciones formadas para conseguir un fin. Ese fin debe de ser lícito, determinado y posible. Y para ser reconocidas por el orden jurídico como sujetos de derecho. Las personas jurídico-colectivas se clasifican conforme al derecho público y conforme al derecho privado. Las personas de derecho público, ¿cuáles son? Bueno, van a ser la nación, el Distrito Federal, los estados, los municipios y las corporaciones de carácter público, reconocidas por la ley como integrantes del poder estatal. Se entiende por corporaciones de carácter público aquellas establecidas en virtud de un interés general o estatal, como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Las personas de derecho privado son las sociedades, las asociaciones y fundaciones que se propongan fines lícitos, los cuales pueden ser de carácter pecuniario, profesional, artístico, benéfico, así como las extranjeras. Ahora, las personas tienen atributos. ¿Qué son los atributos? Los atributos son aquellas propiedades o características que identifican, es decir, de identidad propias de las personas físicas o jurídicas como titulares con derechos. ¿Cuáles son esos atributos de la persona? Los atributos de las personas tenemos que son 5 y son la capacidad, el nombre, el domicilio, el estado civil y la nacionalidad. Vamos a seguir con los atributos de las personas jurídico-individuales. Primeramente, ¿qué es la capacidad? Bueno, la capacidad de una persona jurídico-individual tenemos que es la aptitud concedida o reconocida por la ley para ser titular de derechos y obligaciones o para hacer valer aquellos y ejercitar estas. La capacidad se clasifica en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Y así se encuentra previsto en el artículo 25 del Código Civil de Zacatecas. Seguimos. ¿Qué es la capacidad de goce? La capacidad de goce es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. ¿Cómo se adquiere y cómo se pierde?
La capacidad de goce. Bueno, la capacidad de goce de las personas jurídico-individuales se adquiere por el nacimiento y se pierde con la muerte, pero entran en protección del derecho desde el momento en que los individuos son concebidos. Y si nacen viables, también desde ese momento se les tiene por nacidos para los efectos declarados en el presente código. ¿Qué es la capacidad de ejercicio? La capacidad de ejercicio igualmente va a ser la aptitud legal para ser titular de derechos y obligaciones, para hacer valer aquellos o cumplir con estos, ya sea por sí mismo o por medio de una persona legalmente autorizado, excepto cuando la ley declare que el acto es personalísimo, que nadie puede celebrar actos jurídicos a nombre de otro sin estar autorizado por él o por la ley. Ejemplo, en el contrato de mandato, una persona denominada mandante va a otorgar un poder que se le da el nombre de contrato o mandato a otro llamado mandatario para el efecto de que lo represente en ciertos actos jurídicos. Ahora, ¿qué es un acto personalísimo? Un ejemplo sería el testamento. ¿A quién se reconoce con capacidad de ejercicio? La capacidad de ejercicio, conforme al código en estudio, se reconoce a los mayores de edad en pleno uso de sus facultades mentales y a los menores emancipados. Los emancipados pues refiere a la institución de derecho en virtud de la cual el menor de edad sale de la patria potestad o tutela que se encuentra sujeto y adquiere una semicapacidad. Seguimos con el atributo del nombre. El nombre, ¿qué va a ser el nombre? Bueno, el nombre es la forma obligatoria de designación e identificación de las personas para poder a estas referirle consecuencias jurídicas. ¿Cuáles son las características del nombre? El nombre va a ser inalienable e imprescriptible. En el caso de las personas jurídico-individuales, no puede transmitirse ni por herencia. Nadie puede atribuirse un nombre que no le corresponda. El nombre se conforma con los nombres propios y los patronímicos, es decir, los apellidos. En sí, el nombre es el signo que distingue a la persona de las demás en sus relaciones jurídicas sociales. El atributo del domicilio. El domicilio es el lugar que se fija a las personas para el normal cumplimiento de sus obligaciones y para el ejercicio de sus derechos. El domicilio lo podemos clasificar en domicilio legal o convencional. Y esto se encuentra establecido en los artículos 33 y 34 del Código Civil. ¿Pero qué es el domicilio legal? El domicilio legal es el que la ley fija a la persona para el ejercicio de sus derechos o cumplimiento de sus obligaciones. Conforme al artículo 49 del Código Civil del Estado, se reputa como domicilio legal de las personas jurídico-individuales lo siguiente. 1. Del menor de edad no emancipado, el de la persona cuya patria potestad esté sujeto. 2. Del menor que no esté bajo la patria potestad y del mayor incapacitado, el de su tutor. 3. De los militares en servicio activo, el del lugar en que están destinados. 4. De los empleados públicos, el lugar donde se desempeñen sus funciones por más de 6 meses. Los que por tiempo menor desempeñen alguna comisión no adquirirán domicilio en el lugar donde la cumplan, sino que conservarán su domicilio anterior. Y 5. De los sentenciados a sufrir una pena privativa de libertad por más de 6 meses, la población en que la extingan, por lo que toca a las relaciones jurídicas posteriores a la condena, en cuanto a las relaciones anteriores, los sentenciados conservarán el último domicilio que hayan tenido. Ahora, ¿qué es el domicilio convencional? El domicilio convencional es el lugar que voluntariamente fijan las personas para el ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones o la realización de actos jurídicos concretos.
El atributo de la nacionalidad. La nacionalidad va a ser el vínculo jurídico político que une a las personas con el Estado mexicano. ¿Cómo se adquiere la nacionalidad? La nacionalidad se adquiere por dos medios, que son por nacimiento o por naturalización. ¿Qué es la nacionalidad por nacimiento? Como dijimos, pues es un medio para adquirir la nacionalidad. Pero la nacionalidad por nacimiento, en el caso de la mexicana, el artículo 30 constitucional nos dice que es aquella que se da cuando una persona nace en el territorio mexicano o va a ser cuando nazca en sus embajadas, barcos o aeronaves. A esto se le denomina como el ius soli. O bien, ser hijo de padre o madre mexicanos, también conocido como el ius sanguinis. Respecto a esto último, que abarca únicamente a la primera generación, es decir, como dijimos, a los hijos de padre y madre mexicanos que hayan nacido en territorio nacional, no así a los nietos de abuelo o abuela mexicana nacidos en el extranjero. Ahora, ¿qué es la nacionalidad por naturalización? Perdón. La nacionalidad por naturalización, el propio artículo 30 de la Constitución nos indica que son aquellas personas, ¿verdad?, extranjeros que obtienen la carta de naturalización porque cubrieron los requisitos establecidos en los artículos 19 y 20 de la Ley de Nacionalidad. Es importante que demos lectura a estos artículos y comenzamos. El artículo 19 nos dice, el extranjero que pretenda naturalizarse mexicano deberá, 1. Presentar solicitud a la Secretaría en la que manifieste su voluntad de adquirir la nacionalidad mexicana. 2. Formular las renuncias y protesta a que se refiere el artículo 17 de este ordenamiento. La Secretaría no podrá exigir que se formulen tales renuncias y protestas, sino hasta que se haya tomado la decisión de otorgar la nacionalidad al solicitante. La carta de naturalización se otorgará una vez que se compruebe que éstas se han verificado. 3. Probar que se sabe hablar español, que conoce la historia del país y está integrado a la cultura nacional. 4. Acreditar que ha residido en territorio nacional por el plazo que corresponda conforme al artículo 20 de esta ley. Para el correcto cumplimiento de los requisitos a que se refiere este artículo, se estará a lo dispuesto en el reglamento de esta ley. Ahora, el artículo 20 establece que el extranjero que pretenda naturalizarse como mexicano deberá de acreditar que ha residido en territorio nacional, cuando menos durante los últimos 5 años inmediatos anteriores a la fecha de su solicitud, salvo lo dispuesto en las fracciones siguientes. Bastará una residencia de 2 años. 2, que sea descendiente en línea recta de un mexicano por nacimiento. Enseguida, que tenga hijos, ya sea mexicanos por nacimiento. Que sea originario de un país de la península ibérica. Que haya prestado sus servicios destacados en materia cultural, social, científica y técnica. Y la mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o mujer mexicana. Que bastará una residencia de 1 año inmediato anterior a la solicitud. Y en el caso de adoptados, así como de menores descendientes hasta 2º grado, sujetos a la patria potestad de mexicanos, si los que ejercen la patria potestad no hubieran solicitado la naturalización de sus adoptados o de los menores, pues estos podrán hacerlo dentro del año siguiente, contado a partir de su mayoría de edad, en los términos de esta fracción. La carta de naturalización producirá sus efectos al día siguiente de su expedición. Concluido lo que es el atributo de la nacionalidad, pues es necesario precisar en qué caso se pierde la nacionalidad. La nacionalidad se pierde y nada más va a aplicar para el caso de la nacionalidad que se adquiere por naturalización, ¿sí? Esto se encuentra establecido en el artículo 37 de la Constitución Federal y establece como casos para su pérdida de la nacionalidad por naturalización los siguientes. 1.
porque se adquiera una nacionalidad extranjera de manera voluntaria. 2, por hacerse pasar por extranjero en documentos mexicanos. 3, por usar un pasaporte de otro país. 4, por aceptar títulos nobiliarios que impliquen lealtad y o subordinación a un país extranjero. Y por último, por no vivir en territorio nacional por más de 5 años continuos. Proseguimos con el atributo del Estado civil. ¿Qué es el Estado civil? El Estado civil es la situación jurídica concreta que guardan las personas con la familia, la sociedad y con el Estado. Y deriva de una relación jurídica o de una situación de hecho. La persona tiene 3 estados. ¿Cuáles son esos 3 estados? El estado personal, el estado civil o familiar y el estado político. ¿A qué se refiere el estado personal? Bueno, el estado personal se refiere a la situación frente a la sociedad. Y el estado civil o familiar, ¿en qué consiste? Bueno, pues ese va a consistir en la situación que tiene la persona frente al núcleo de la familia. Y el estado político es la situación de la persona frente a la nación. ¿Con qué se prueba el estado civil? Bueno, el estado civil solo se comprueba con las copias certificadas del acta del registro civil. Seguimos con el atributo del patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Bueno, el patrimonio va a ser el conjunto de bienes, de obligaciones y derechos apreciables en dinero, presentes y futuros, destinados a la realización de un fin jurídico económico, sin perjuicio de que las personas puedan designar determinados bienes o derechos patrimoniales a la realización de un fin lícito concreto, con absoluta independencia de su patrimonio. Ahora, terminados los atributos de las personas jurídico-individuales, pasamos a los atributos de las personas jurídico-colectivas. La capacidad. Como vimos anteriormente, pues la capacidad de goce en las personas jurídico-colectivas se adquiere por disposición de la ley. Y la capacidad de ejercicio se les va a reconocer a todas aquellas cuya aptitud legal no esté restringida al respecto por declaración judicial o por disposición de la ley. ¿Qué derechos pueden ejercitar las personas jurídico-colectivas? Todos los derechos que les sean necesarios para realizar el objeto de su constitución. ¿Cómo se obligan y obran las personas jurídico-colectivas? Bueno, se obligan y obran por los órganos que la representan, sea por disposición de la ley o conforme a lo dispuesto en sus escrituras constitutivas o estatutos. El domicilio de las personas jurídico-colectivas. Pues va a ser el de la ubicación donde se encuentre el principal asiento de sus negocios o administración. Las personas jurídico-colectivas que tengan su domicilio o administración fuera del estado de Zacatecas, pero que ejecuten actos jurídicos dentro de él, se consideran domiciliadas en el lugar donde los hayan ejecutado, en todo lo que a estos actos se refiere. Las sucursales que operen en lugares distintos de donde radica la casa matriz tendrán su domicilio en esos lugares para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las mismas sucursales. Como inicialmente lo señalamos, pues ya establecimos lo que es el concepto de persona, cuáles son sus atributos, pero ahora vamos a entrar a ver lo que es el concepto de los derechos de la persona. ¿Qué son los derechos de la persona? Los derechos de la persona están constituidos y representados por todas aquellas facultades que poseemos los individuos por la condición de ser humanos. Protegen la dignidad como esencia del ser, salvaguardando a su vez los atributos y manifestaciones de la personalidad de todas y cada una de las personas. Son derechos subjetivos. Características de los derechos de la persona. Las características de los derechos de las personas son 7. 1. Son derechos innatos y necesarios. 2. Son derechos vitalicios. 3. Son derechos absolutos.
4 son derechos esenciales. 5 son derechos extrapatrimoniales. 6 son derechos indisponibles, irrenunciables e imprescriptibles. Y séptimo, son derechos privados. ¿Por qué son derechos innatos y necesarios? Porque se adquieren por el solo hecho de ser personas, desde el propio inicio de su existencia y son inseparables de ella. Por tanto, desde el momento mismo de la concepción se tiene la protección jurídica de los atributos de la persona. Por ende, no son enajenables, embargables, ejecutables ni expropiables. ¿Por qué son derechos vitalicios? Bueno, son derechos vitalicios, es decir, mientras viva la persona. Pues esta tendrá la personalidad y sus derechos de personalidad solo se pueden perder con la muerte, que es la única forma de extinción de la personalidad. ¿Por qué son absolutos? Bueno, van a ser absolutos porque son oponibles a cualquier persona. Todos los sujetos de derechos están forzados a reconocer la existencia de estos derechos y a respetar los mismos. Derechos esenciales. Refiere a que no hay persona que nazca sin ellos y tampoco hay posibilidad legal de que viva sin ellos. Derechos extrapatrimoniales, perdón. Refiere a que son invalorables en dinero. Su pilar fundamental son la dignidad humana, así como la vida, la integridad física, el honor, la identidad o la vida privada de la persona. No tienen precios, no son susceptibles de apropiación de particulares. ¿Por qué son derechos indisponibles, irrenunciables e imprescriptibles? La voluntad privada no es suficiente para arreglar, transmitir, modificar o extinguir derechos de la personalidad. Son derechos necesarios que protegen la dignidad de la persona, por ello imprescriptible, es decir, que no se adquieren ni se pierden por el paso del tiempo. ¿Por qué son derechos privados? Son derechos privados que protegen frente al Estado y frente a personas desde el punto de vista privado, intereses particulares y privado de cada quien. ¿Cómo se clasifican los derechos de la persona? Se clasifican en derechos a la individualidad e identidad, derechos sobre el propio cuerpo, derechos relacionados a la personalidad moral. ¿A qué se refiere derechos a la individualidad e identidad? Refiere a que sirve para individualizar a las personas mediante la asignación de un nombre que se conforma con el nombre del pila y el apellido, con la finalidad de una completa identificación de la persona. 2. Derechos del propio cuerpo. Es el derecho que tiene una persona sobre su cuerpo a efecto de hacer lo que mejor crea conveniente, con o por él mismo, sea en favor del propio o tercero. ¿Cómo es el derecho a vivir a la salud e integridad física? El derecho a disponer del propio cuerpo en vida, el derecho a disponer del cadáver. ¿Cómo son? En la vida en etapa terminal, la terminación anticipada de la vida, la muerte digna, la eutanasia. A disponer del propio cuerpo en vida, como es la donación y trasplante de órganos, que el cadáver no puede ser objeto de propiedad y tráfico, que tiene una tutela jurídica específica inspirada en la idea que constituye un residuo pues de la personalidad y que la persona puede, si lo desea, consagrar su cadáver para fines humanitarios y científicos. Los derechos relacionados a la personalidad moral, ¿cuáles son? Bueno, es el sentimiento de dignidad que cada persona tiene de sí misma y la percepción, que tienen de los demás de una persona. La persona nace libre y tiene derecho de vivir libremente, de hacer lo que las leyes le permiten. En estos derechos, con la personalidad moral, nos encontramos pues el derecho a la libertad y voluntad, el derecho al honor y la reputación, derecho al secreto, la reserva, a la vida privada y privacidad, derecho sobre la imagen y derecho moral de autor. Como conclusión, tenemos que la persona como sujeto de derecho es el destinatario de las normas jurídicas, es decir, el centro de imputaciones normativas, ya sea porque se le tenga sometido al derecho o como titular de los derechos o potestades que las normas prevén para él.
Entonces, para la existencia del derecho, es indispensable la existencia del sujeto, persona, a quien le será atribuido ese derecho. Por lo que ser sujeto de derecho implica tener la posibilidad de ser titular de derechos y obligaciones. Los derechos de las personas están constituidos y representados por todas aquellas facultades que poseemos los individuos por la condición de ser humanos. Protegen la dignidad como esencia de ser, salvaguardando a su vez los atributos y manifestaciones de la personalidad de todas y cada una de las personas, que los derechos de las personas son derechos subjetivos. Como comentamos al inicio de la presentación, para la elaboración de estas diapositivas empleamos y nos apoyamos pues del Código Civil del Estado de Zacatecas, así como los libros de las personas y sus atributos de Ricardo Treviño García, Derecho Civil, Introducción y Personas de Edgar Vaqueiro Rojas y Rosalía Buenrostro Báez. Bueno, una vez que ya terminamos la parte teórica, ¿verdad?, del módulo de las personas, pues es conveniente, ¿verdad? Y yo creo que es muy necesario ejemplificarlo de una forma práctica. Ya vimos que los atributos pues van a ser las características que van a identificar una persona. Y dentro de estos pues vimos lo relativo al nombre, ¿sí? El nombre que dijimos que era la forma de designación e identificación de la persona, que va a ser el nombre de la persona con sus apellidos. Yo creo que comúnmente lo vemos en materia familiar en los juzgados, que la persona viene y solicita su rectificación de acta de nacimiento. Eh, Hace que será como unos 2 años, me quedó muy en la memoria un asunto en el que viene una persona y viene y quiere rectificar su acta de nacimiento porque pues, su año de nacimiento no coincide con sus demás documentos. Entonces, ella ya tenía laborando en el gobierno de México bastante tiempo y para lo relativo a su jubilación, pues le dicen, ¿sabe qué? Hay un problema, no se adecúan tales documentos a su acta de nacimiento, entonces es necesario que usted justifique, ¿verdad? Esa circunstancia con el procedimiento. Cuando yo tengo el expediente, me percato que la señora lo que quiere es rectificar, pero para el efecto de disminuirle como 3 años. Es decir, si ella nació, un ejemplo, en el 56, ella estaba diciendo más bien que si nació en el 56 realmente, pues eran los 3 años, ¿verdad? Entonces, nosotros veíamos pues que no concordaba. Sin embargo, pues ahí se valoró de acuerdo a los documentos que ella nos hizo llegar al juzgado y de acuerdo a la misma manifestación de la señora en la audiencia de pruebas y alegatos, pues que ella estaba realizando ese procedimiento. Porque no coincidían sus documentos y que si no lo hacía en un periodo, no sé, creo que eran 3 meses, pues iba a perder el derecho pues a una pensión, ¿verdad? Entonces, ahí pues se ponderó porque la señora tuviera pues el acceso pues a esa rectificación, se le otorgó esa rectificación y se observaron todos sus documentos y nos percatamos que en efecto, o sea, era cierto lo que nos estaba diciendo. Pero esto se hizo con la finalidad, pues, que la señora cobrara esa pensión y que le permitiera, pues, calidad de vida, ¿verdad? Y que, pues, yo creo que como personas, trabajamos y laboramos y es nuestro derecho, ¿verdad? Tener ese beneficio. Otro ejemplo en cuanto a los atributos, como bien lo mencionábamos, hablábamos de la capacidad de goce y de ejercicio, ¿sí? La capacidad de ejercicio, como dijimos, pues se adquiere con la mayoría de edad, es decir, con los 18 años. Y que vamos a poder ejercitar a esa edad actos jurídicos, ya sea por sí mismos o por conducto pues, de una apoderada, ¿sí? ¿Cómo se le llama ese contrato? Pues dijimos que es el mandato. Con esto, también recuerdo un juicio en el que demandan determinada acción
y como excepción estaban haciendo valer pues que el poder, si bien lo otorgaban tales personas, pues ese poder no abarcaba para un acto jurídico como es plantear una demanda, sino que decía en específico qué tipo de demanda, y en este juicio no encuadraba el, el juicio donde estaban oponiendo esa excepción. Entonces, hay que ver, ¿verdad? El contrato de mandato, que pues tengan la capacidad para otorgarlo y que delimite bien, pues las facultades o las encomiendas que va a otorgar el mandante al mandatario. Por mi parte, pues sería todo. Les agradezco su paciencia. Espero que esta plática les sea de utilidad y recordándoles pues, que nos encontramos trabajando en el Juzgado Segundo Civil de Fresnillo y quedamos a sus órdenes y que tengan pues un excelente día y muchas gracias.